Hola, mi nombre es Cruzcaya Rumbo. Les voy a conversar un poco acerca de la fundamentación ontoepistémica de los diseños cuantitativos de investigación a través de las escuelas filosóficas del positivismo, realismo y materialismo. Alguna vez el hombre encontró dos caminos diferentes ante la inquietud inagotable sobre la búsqueda del conocimiento. Parménides los describió como la vía de la opinión y la vía de la verdad. Por otro lado, Platón fundamentaba los inicios para el estudio del conocimiento como un sistema que debía ser estudiado y perfeccionado. En base a ello, sostuvo una idea interesante sobre dos términos que poseen gran peso al abordar el estudio del conocimiento. Expresaba entonces que la doxa es el conocimiento de los fenómenos tratados a través de los sentidos físicos. Por consiguiente, terminaba siendo engañoso, contraponiendo que estos sentidos pueden ser engañados bajo ciertas condiciones del espacio. Por otro lado, se refería a la episteme como un conocimiento más científico y sistemático, o como en sus propias palabras decía, creencia justificada como verdad. Estas dos vías o caminos marcaron enormemente lo que vino a ser más adelante el conocimiento científico, que marca una ruptura entre el conocimiento vulgar y la búsqueda hacia la verdad. Ahora bien, esta búsqueda de la verdad descrita por Parménides terminaría siendo más adelante conocida como la investigación. Así pues, Gutiérrez en el año 1993 la describió como un estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas y tendiente a la estructuración de un todo unificado. Por otro lado, Tamayo en 1994 la define como un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento. En base a esto, podría sostener que la investigación es el estudio sobre un fenómeno u objeto que busca obtener información real y objetiva para describir, organizar, sistematizar, comprobar y aplicar un conocimiento a través de un método y luego fijar una postura en base a la comunidad científica de la época. Ahora bien, en los inicios de la civilización, a pesar de poseer gran interés por describir, estudiar y explicar los fenómenos que ocurrían alrededor del hombre, se carecían de métodos o sistemas que permitiesen comprender con objetividad estos sucesos. Esto creó una necesidad que arrojaría más adelante los grandes paradigmas filosóficos, aplicables a todas las áreas de interés humano, entre ellas la economía, la sociedad, la ciencia, la investigación y la agricultura, entre otros. Entre estos paradigmas resaltarían dos con la más larga historia de conflicto intelectual. Ellos serían el idealismo y el materialismo. Y es precisamente con el materialismo que nacería una ruptura brutal en la forma de concebir y describir el entorno que nos rodea. Pasamos de comprender fenómenos que eran explicables a través de circunstancias religiosas y culturales hacia un estado en donde todo lo que se observa podría ser medible, cuantificable y estrictamente agrupado dentro de sistemas de precisión. De este modo, cuantificar podría entenderse como la acción de comprender fenómenos a través de la asociación numérica, la proporción, el estado y los efectos, entre otros. A continuación, seguiremos hablando de Parménides, quien, aunque poco conocido, fue uno de los pioneros en abrir la brecha para comenzar a definir el término materialismo. Él afirmaba que todo lo que existe es uno, y es por ello que ni se genera ni se destruye. Ese uno no pudo haber nacido de un solo elemento generador. Desde mi interpretación podría afirmar que ese uno descrito por Parménides viene a ser un gran conjunto de sistemas universales, en el cual a través de grandes periodos se fueron afectando entre sí, dando como resultado un complejo estado de organización que arroja fenómenos observados por la existencia del hombre. Así pues, la observación y estudio de estos fenómenos dio paso a un modelo paradigmático conocido como positivismo, dentro del cual se enmarca la investigación cuantitativa. En términos generales, el paradigma de investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, además de probar hipótesis establecidas previamente. Esta confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud
patrones de comportamiento de una población. Es de resaltar que dentro de este paradigma investigativo los resultados arrojados son comprobables. Algunos autores como Bonilla y Rodríguez sostienen que la investigación cuantitativa se inspira en el positivismo. Este enfoque investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales. Por otro lado, Hurtado y Toro dicen que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud dónde se inicia el problema, así como también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Es evidente que aun siendo investigadores diferentes, estando en presencia de una alta gama de definiciones y debates que aún están vigentes, se mantiene como ley dentro de este paradigma que el objeto de estudio debe estar delimitado. Además, debe existir claridad entre los elementos que conforman el problema en cuestión. El sujeto investigador no debe establecer relaciones de ningún tipo con el objeto que afecten el resultado de la investigación de ningún tipo, quedando así claramente establecido que es la metodología que nos permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística, todo esto bajo la unidad de la ciencia. Ahora hablaré sobre el positivismo. Hablar de positivismo hoy en día es referirse a la Escuela de Berlín y al famoso Círculo de Viena, con Reichenbach y Kamak al frente respectivamente antes que a Comte, que fue quien utilizó por primera vez el nombre de positivismo cuando escribió su curso de filosofía positiva en el siglo XIX. Este positivismo lógico que se asienta sobre factores epistémicos, hechos empíricos y razonamientos lógicos se desarrolló especialmente en los años 30, aunque trascendió con fuerza por lo menos hasta finales de los años 50, y con diversas adiciones como el neopositivismo hasta finales del siglo XX, siendo Hempel y Nagel también nombres claves en esta línea de pensamiento. Asimismo, Comte, uno de los pioneros en utilizar este término, eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. Se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y por esta vía del control de las fuerzas naturales. La idea central de su pensamiento es la regeneración universal a través del conocimiento. El positivismo buscó también en la ciencia el remedio a las perturbaciones sociales del siglo XIX, aunque más tarde estas perturbaciones darían pie a otro momento del conocimiento denominado posmodernidad, con sus respectivas propuestas en métodos investigativos. Según Hacking, podría caracterizarse el positivismo por las siguientes ideas básicas. Este hace hincapié en la verificación o alguna variante como la falsabilidad. Cultiva en exceso la observación. Es contrario a la causación, es decir, no es necesario buscar causas en la naturaleza, tan solo regularidades del tipo antecedente-consecuente. No da suficiente importancia a las explicaciones científicas y tampoco es refractario a las entidades teóricas como el antirrealismo. Visto esto, se podría afirmar que el positivismo contempla a la ciencia como un intento de codificar y anticipar la experiencia, y más aún considera que el método científico es el único intento válido de conocimiento, basado en los datos observacionales y las mediciones de magnitudes y sucesos. Así pues, una de las tesis básicas del positivismo lógico es el dogma de la unidad y universalidad del método científico. Sus principales representantes son Auguste Comte, sociólogo francés, considerado como el creador del positivismo y padre de la sociología; John Stuart y Herbert Spencer, ambos ingleses; Jacob Moleschott y Erich Haeckel, alemanes; y Roberto Ardigò, italiano. Continuando con el realismo, se puede decir que este parte de considerar que el objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas según un criterio de racionalidad representado por la superación de muchos intentos de falsación, es decir, de demostrar que la teoría falla. Desde este punto de vista, se hace de la verdad un objetivo de la ciencia y no un atributo de las teorías científicas, pero desde otros puntos de vista,
no es necesario identificar con el realismo la búsqueda de la verdad, como finalidad de la ciencia para ser realistas. Sobre la base de este exigente criterio, el realismo tradicional adopta una posición reduccionista y cientifista en cuanto considera que la ciencia es el único camino válido para el conocimiento. Así pues, Putnam en 1975 sostiene que cuando un científico con mentalidad realista acepta una teoría, la acepta como verdadera, o probablemente verdadera, o aproximadamente verdadera, o probablemente aproximadamente verdadera. Así pues, que dentro de este paradigma, el objetivo central es la búsqueda de la verdad, demostrando a través de la ciencia que las teorías falsas fallan mediante la aplicación del método científico como herramienta reduccionista. El principal representante del realismo es Carl Raimund Popper, filósofo de origen austro-británico. La posición realista de Popper se basa en los niveles de apoyo empírico de una teoría, que se consideran individualmente necesarias y en conjunto suficiente. En este sentido, se rechazan las teorías que no se adaptan a los fenómenos conocidos. Se prefieren las teorías que hacen predicciones sorprendentes. Se eligen las teorías que explican fenómenos de rango más amplio y se opta por aquellas teorías que ofrecen una explicación única de un fenómeno. De esta forma, se cree que las descripciones del mundo hechas por la ciencia mantienen un elevado grado de correspondencia con el propio mundo real. Culminaré esta presentación conversando sobre el materialismo. Al respecto, se puede mencionar que este es tan antiguo como la filosofía y se centra en la comprensión de los fenómenos solo por lo material, tanto en esencia como en comportamiento. En contraposición al idealismo, este establece el estudio de lo material como factor primario, ya que otros atributos como la conciencia y el pensamiento son derivados de la materia. En el siglo XVII, el término materialismo se solía usar principalmente en el sentido de representaciones físicas acerca de la materia, aunque más adelante, específicamente a comienzos del siglo XIX, por influencia del materialismo histórico, el término pasa a usarse también en contextos de las ciencias sociales. Dentro de este paradigma del conocimiento, el estudio de los fenómenos solo se interesa por causales materiales para dar explicaciones. En este sentido, es evidente que este paradigma del conocimiento en sus inicios no poseía aplicación dentro de las ciencias, cuyo interés son los problemas sociales. Más adelante sufriría transformaciones que derivó en diversos tipos de materialismo y que sí tendrían como principal preocupación las ciencias sociales. Entre ellos podría mencionar como los más importantes el materialismo cosmológico, quien hace de la materia el origen del universo y la postula como sustrato o fundamento de toda realidad. Su variante mecanicista añade a la distribución de las partes materiales en el espacio, como cuerpos, átomos y masas, entre otros, la existencia de fuerzas capaces de moverlas y combinarlas, sin necesidad de apelar a causas finales o a poderes espirituales. En esta forma se presentó el materialismo antiguo de Demócrito y Epicuro, el materialismo iluminista clásico del siglo XVIII y el positivismo decimonónico. Por otro lado, se destaca el materialismo antropológico, el cual se centra en explicar la naturaleza humana a partir de sus componentes físicos o fisiológicos, al distinguir tajantemente la res cogitans o alma de la res extensa o cuerpo. Descartes contribuyó directa, aunque involuntariamente, a la difusión del materialismo antropológico en la modernidad. La tesis de la materialidad del alma fue tópica en la literatura clandestina de los libertinos y sirvió como punta de lanza de la Ilustración contra la tradición cristiana. Los descubrimientos médicos y fisiológicos que mostraban la tendencia de las funciones espirituales respecto de sus condiciones anatómicas y orgánicas permitió al médico Lemaitre trazar una historia natural del alma en el año 1745 y formular la famosa tesis del hombre-máquina en el año 1748. Por otro lado, a David Hartley le permitió defender la indisociabilidad de pensamiento y sensación en el año 1749. Para culminar con los materialismos más importantes, hago referencia al materialismo histórico, nombre que Engels aplicó a la interpretación histórica del desarrollo social propuesta por Carlos Marx
en el conocido prefacio de 1859 a la crítica de la economía política. Este estableció que las condiciones materiales de existencia, como técnicas de trabajo y producción, relaciones de trabajo y producción, son la base sobre la que se erige la imponente superestructura de las sociedades reales, como su organización política, su derecho, su filosofía y su religión. No se trata entonces de un determinismo económico, sino de una relación dialéctica o circular, pues la ideología conforma y moldea las propias condiciones materiales de existencia. En este sentido, Marx mismo demostró en El Capital que los conocimientos proporcionados por las ciencias naturales se habían convertido en las fuerzas productivas básicas de la nueva sociedad industrial. Marx llamó modo de producción al conjunto de las condiciones sociales y de los elementos técnico-materiales de una sociedad. Las relaciones dialécticas entre las distintas fuerzas productivas y las diversas relaciones de producción dan lugar a la sucesión de distintos modos de producción, desde el esclavista basado en la mano de obra esclava hasta el capitalista basado en el trabajo asalariado. Entre los principales representantes del materialismo encontramos a Carlos Marx y Friedrich Engels, ambos filósofos de origen alemán. Esto ha sido todo, espero sea un material de tu agrado para el conocimiento y fundamentación general acerca de la investigación cuantitativa y los supuestos de las grandes escuelas filosóficas, como el materialismo, realismo y positivismo.